Renunció a su trabajo para ponerse a pintar cuadros. Mis nietos merecen algo mejor que una madre que abandonó una carrera de verdad para jugar a ser artista en un garaje, declaró mi suegra, Constance, desde el estrado, con la voz cargada de ese desprecio moralista que había perfeccionado durante 15 años criticando cada cosa que yo hacía. Estoy solicitando derechos de abuelos porque estos niños necesitan estabilidad, no una madre que trata la vida como una fantasía bohemia. Yo estaba sentada en la mesa de la defensa, con las manos entrelazadas, observando a la mujer que había convertido mi matrimonio en un campo de batalla exponer ante el juez las razones por las que, según ella, yo no era apta para criar a mis propios hijos. Lo que Constance no sabía, y lo que su costoso abogado aparentemente no se molestó en investigar, era que la jueza que presidía el caso había visto mi obra en el Museo Metropolitano de Arte, había asistido a la gala en la que doné $12 millones a un hospital infantil, y estaba a punto de demostrar lo catastrófico que puede ser demandar a alguien sin saber realmente quién es. La demanda había llegado 3 meses antes, entregada por un notificador que me encontró en mi estudio. Estaba trabajando en un encargo para un coleccionista privado de Dubái, una pieza que exploraba la memoria y la pérdida, y que eventualmente se vendería por $2.3 millones. Al principio, los documentos me parecieron absurdos. Constance Whitmore contra Isabel Harwell, solicitud de derechos de visita para abuelos por supuesta incapacidad parental. Las acusaciones eran extensas. Según Constance, yo había abandonado un empleo estable para perseguir un hobby artístico inestable. Había aislado a mis hijos de su familia extendida. Había creado un ambiente doméstico peligroso, lleno de vapores de pintura y materiales tóxicos. Era emocionalmente inestable e incapaz de proporcionar estructura constante. Nada de eso era verdad. Todo era Constance. Mi esposo, David, había muerto 2 años antes, víctima de un infarto fulminante a los 44 años que destrozó nuestro mundo. Después de eso, su madre pasó de ser simplemente desagradable a abiertamente hostil. Me culpó de su muerte, el estrés de apoyar mis delirios artísticos. Según ella, exigió controlar los arreglos funerarios, cosa que me negué a permitir, y finalmente decidió que mis hijos le pertenecían más a ella que a mí. La demanda por derechos de abuelos fue su opción nuclear. Nuestra historia juntas se remontaba al día de mi boda. Conocí a David en la escuela de posgrado. Él estudiaba un MBA, yo estaba terminando mi maestría en artes plásticas. Nos enamoramos en largas conversaciones nocturnas sobre arte y negocios, sueños y realidades, sobre construir una vida que respetara tanto la ambición como la creatividad. Constance me odió desde el primer momento. ¿Artista?, dijo, como si hubiera anunciado que me dedicaba al juego profesional. Qué interesante. ¿Y de qué piensas vivir en realidad? Yo daba clases de medio tiempo en un colegio comunitario y vendía cuadros cuando podía, construyendo poco a poco una reputación en el mundo del arte contemporáneo. David siempre creyó en mí, apoyó mi trabajo mientras desarrollaba su propia carrera en finanzas. Mi mamá no entiende las carreras creativas, me decía. Ya cambiará cuando vea lo exitosa que vas a ser. Nunca cambió. Cada fiesta, cada reunión familiar, cada llamada telefónica incluía comentarios pasivo-agresivos sobre mi hobby, mi falta de practicidad, mi incapacidad para ser la esposa que ella creía que su hijo merecía. Cuando dejé de dar clases para pintar de tiempo completo, después de que mi obra empezó a venderse de forma constante por cifras de 5 y 6 dígitos, lo tomó como prueba de mi inestabilidad. Tenías un sueldo, decía. Prestaciones, seguridad. Ahora estás apostando el futuro de tu familia a que alguien quiera comprar cuadritos. La gente compraba cuadros. Los museos compraban cuadros. Coleccionistas de Europa y Asia viajaban para ver mi trabajo. Pero para Constance nada de eso importaba porque no encajaba con su definición de éxito. La muerte de David lo cambió todo. Sin él como amortiguador, la hostilidad de Constance se volvió directa e implacable. Aparecía en mi casa sin avisar, criticaba mi forma de criar, cuestionaba cada decisión y les decía a mis hijos, Olivia, de 12 años, y James, de 9, que siempre podían irse a vivir con ella si su mamá se descomponía. Intenté mantener una relación por el bien de los niños. La invité en días festivos, le mandaba fotos y actualizaciones, facilitaba videollamadas. Pero cada interacción terminaba en conflicto, hasta que tuve que poner límites. Puedes ver a los niños bajo mi supervisión, le dije, pero no voy a permitir que me desacredites en mi propia casa. Ella interpretó los límites como una declaración de guerra.
La demanda afirmaba que yo había alienado a los niños de su abuela y negado visitas razonables, ignorando las docenas de encuentros que facilité antes de que su comportamiento se volviera intolerable. Su abogado presentó declaraciones de amigas de Constance asegurando su profunda preocupación por el bienestar de sus nietos. Mi abogada, Patricia, no estaba preocupada. Los casos de derechos de abuelos son famosamente difíciles de ganar, me explicó. Tiene que probarse que negar la visita daña a los niños, no solo que el abuelo quiera verlos más. Entonces, ¿por qué estamos en la corte? Porque contrató a un abogado caro que seguramente le dijo lo que quería escuchar. Y porque los tribunales familiares deben tomarse estas peticiones en serio, incluso cuando son frívolas. Luego hizo una pausa. Aunque debo admitir que me sorprende que su equipo no haya investigado más sobre ti. ¿A qué te refieres? Van a argumentar que eres una artista fracasada sin ingresos. Eso va a ser incómodo cuando la jueza se dé cuenta de quién eres en realidad. El tribunal era más pequeño de lo que imaginaba, luces fluorescentes, alfombra gastada, sin ninguna grandiosidad. Unas 20 personas ocupaban la sala, personal judicial, algunos observadores y el séquito de amigas de Constance que habían ido a presenciar su supuesto triunfo. La jueza Margaret Holloway presidía desde el estrado. Era una mujer seria, de unos 60 años, conocida por su análisis riguroso y su poca paciencia para demandas sin sustento. El abogado de Constance, Bradley Turner, abrió con un retrato de negligencia materna. Su señoría, mi clienta solicita derechos de visita porque sus nietos están siendo criados en un entorno inadecuado por una madre que abandonó un empleo estable, aisló a los niños de su familia y priorizó sus intereses personales sobre el bienestar de sus hijos. Enumeró mis fallas. Dejar mi trabajo como maestra, trabajar en un estudio en un garaje, en realidad, un granero profesionalmente acondicionado con control climático y ventilación, y negarle a Constance acceso sin supervisión a los niños. La señora Whitmore solo quiere asegurarse de que sus nietos tengan estabilidad, concluyó. Algo que su madre no puede proporcionar. Constance subió al estrado con una reticencia teatral, secándose lágrimas perfectamente calculadas. Solo quiero lo mejor para esos niños, dijo. Mi hijo estaría destrozado al ver cómo los están criando. Su madre pasa todo el día pintando mientras ellos se crían solos. No hay estructura, ni disciplina, ni planes a futuro. ¿Cómo describiría la situación financiera de la demandada? Preguntó Turner. Precaria, en el mejor de los casos. Dejó un trabajo de verdad para perseguir esta fantasía artística. David los mantenía antes de morir. Ahora se está acabando los ahorros mientras finge ser una especie de genio creativo. ¿Y el ambiente del hogar? Hay pinturas y solventes por todos lados. Los niños han mencionado olores químicos. No es seguro. La observé con una fascinación distante. Había construido toda una narrativa, la historia de una artista fracasada y negligente, que no tenía ninguna relación con la realidad. Pero ella la creía por completo, porque creerla justificaba todo lo que quería hacer. El contrainterrogatorio de Patricia fue quirúrgico. Señora Whitmore, ¿con qué frecuencia visitó a sus nietos el último año? Tan seguido como me lo permitieron. Su madre restringió mi acceso. Los registros muestran 17 visitas en los últimos 12 meses. ¿Es correcto? Supongo, pero eran supervisadas. ¿Está al tanto de que las visitas supervisadas son comunes cuando hay preocupaciones sobre la conducta del abuelo? Yo no he hecho nada malo. Le dijo a su nieta que podía irse a vivir con usted cuando su madre se desmoronara. ¿Lo recuerda? La expresión de Constance vaciló. Solo ofrecía apoyo. Le dijo a su nieto que su madre estaba desperdiciando el dinero de su padre en pinturas y tonterías. ¿Lo recuerda? Expresaba preocupación. Le dijo a ambos niños que los artistas nunca llegan a nada y que su madre debería conseguir un trabajo de verdad. ¿Lo recuerda? Intentaba prepararlos para la realidad. Patricia dejó que el silencio pesara. Señora Whitmore, ¿sabe en cuánto se venden las pinturas de su nuera? Unos cuantos cientos de dólares, supongo. Eso es lo que cuesta el arte en las ferias locales. ¿Ha investigado alguna vez su carrera? No necesito investigar carreras fracasadas. ¿Ha visitado su estudio? ¿Por qué querría ver un garaje lleno de pintura? Patricia se volvió hacia la jueza. Su señoría, solicito introducir al expediente el portafolio profesional y los registros financieros de la demandada. Los documentos cayeron como bombas. Registros de ventas en galerías mostrando obras vendidas por $50,000, $100,000, $300,000, $2.3 millones.
Cartas de adquisición de museos como el Metropolitan Museum of Art, el Smithsonian y el Art Institute of Chicago. Reseñas en publicaciones importantes que me describían como una de las pintoras contemporáneas más relevantes de la actualidad. Estados financieros que mostraban ingresos anuales superiores a los $4 millones. Fideicomisos educativos establecidos para ambos niños. Y una fundación benéfica que había donado más de $20 millones, incluyendo 12 millones destinados a un hospital infantil para la construcción de una nueva ala pediátrica. Señora Whitmore, dijo Patricia con calma, su nuera es una de las artistas vivas más exitosas de Estados Unidos. Su obra cuelga en museos visitados por millones de personas. Ha asegurado a sus hijos fondos educativos, atención médica profesional y un entorno doméstico supervisado por asistentes de estudio que manejan cualquier material que pudiera representar un riesgo. Constance miraba los documentos como si estuvieran escritos en otro idioma. Eso no puede ser cierto. Ella solo pinta cuadros en un garaje. Pinta cuadros por los que los coleccionistas pagan millones de dólares, respondió Patricia. Dona dinero a hospitales que salvan la vida de niños. Y usted acaba de declarar bajo juramento que es una fracasada irresponsable que descuida a sus hijos. Turner hojeaba frenéticamente su expediente, claramente viendo esa información por primera vez. Su señoría, no teníamos conocimiento de esto. No lo tenían porque no investigaron, replicó Patricia sin levantar la voz. Luego se volvió de nuevo hacia Constance. Una última pregunta. Usted testificó que su hijo estaría devastado al ver cómo se está criando a sus hijos. ¿Está enterada de que David estableció el fideicomiso que financió la donación al hospital infantil específicamente para honrar el éxito de su esposa? Eso no es posible. El fideicomiso se llama Fundación Conmemorativa David Whitmore para las Artes. Su hijo creyó en la carrera de su esposa lo suficiente como para asegurarse de que su labor filantrópica continuara incluso después de su muerte. Dejó instrucciones detalladas para apoyar su trabajo. La compostura de Constance finalmente se quebró. Ella también lo manipuló a él. Lo hizo creer que sus pinturas importaban, cuando debió haber construido un legado de verdad. La jueza Holloway habló por primera vez desde que inició el interrogatorio. Señora Whitmore, creo que ya fue suficiente. El fallo se dictó de inmediato, algo poco común en el tribunal familiar, pero completamente justificado. He revisado la petición y las pruebas presentadas hoy. Este caso queda desestimado con perjuicio. Su señoría, intentó intervenir Turner. No he terminado, respondió la jueza, quitándose los lentes y mirando directamente a Constance. La señora Harwell, Isabel Harwell, cuya obra cuelga en el Met, que donó $12 millones a un hospital infantil y que ha brindado a sus hijos recursos que la mayoría de las familias solo pueden soñar, es claramente apta para criar a sus propios hijos. Hizo una pausa. Su estilo de vida incluye contribuciones benéficas que han salvado innumerables vidas. Su hobby la ha convertido en una de las artistas más celebradas de su generación. El garaje que usted describió es un estudio profesional del que han salido obras valuadas en millones. La jueza se inclinó hacia adelante. Usted vino a mi tribunal alegando que esta mujer era incapaz por dejar un empleo como maestra para dedicarse al arte. No investigó, o decidió ignorar, que su carrera artística ha sido extraordinariamente exitosa. La acusó de irresponsabilidad financiera cuando en realidad es una filántropa millonaria. Afirmó que descuida a sus hijos cuando toda la evidencia demuestra que les ha dado una crianza excepcional. Yo solo quería proteger a mis nietos, balbuceó Constance. Usted quería castigar a su nuera por no ser la mujer que deseaba que su hijo se casara, replicó la jueza con firmeza. Usó este tribunal como arma en una vendetta personal, desperdiciando recursos judiciales y causando un estrés innecesario a una viuda y a sus hijos. Su voz se endureció. No solo desestimo esta petición, también ordeno que pague los honorarios legales de la demandada. Además, queda formalmente advertida, cualquier otra demanda frívola contra la señora Harwell resultará en sanciones. La sala se vació más rápido de lo que jamás había visto. Las amigas de Constance salieron primero, ansiosas por no verse asociadas con una derrota tan humillante. Turner recogió sus papeles y se fue sin mirarme. Constance permaneció inmóvil en la silla de los testigos, con la mirada perdida. Me acerqué cuando todos se habían ido. Esto no tenía que pasar, le dije en voz baja. Durante años intenté tener una relación contigo. Por David. Por los niños. Tú lo arruinaste todo, susurró. Mi hijo debía tener otra vida, una esposa adecuada, una familia tradicional.
En lugar de eso se casó contigo. Ahora está muerto y tú lo tienes todo. Tengo 2 hijos que perdieron a su padre. Tengo una carrera que construí con su apoyo. Tengo una fundación que honra su memoria. ¿Y tú qué tienes, Constance? ¿Qué te dejó todo ese rencor? No respondió. Los niños aún necesitan una abuela. Pero no esa abuela. No alguien que use los tribunales para atacar a su madre, que les diga que su familia no es suficiente, que obligó a su padre a elegir entre su esposa y su madre durante 15 años. Me di la vuelta para irme. Si algún día quieres ser parte de sus vidas sin condiciones, sin juicios y sin controlarlo todo, sabes dónde encontrarnos. El caso se volvió noticia, no por la demanda en sí, sino por lo estrepitosamente que salió mal. Estrella del arte derrota demanda de suegra por incapacidad parental, decía un titular. Abuela pierde juicio por no haber googleado a su nuera, decía otro. La historia se convirtió en una advertencia sobre los prejuicios, sobre la importancia de investigar antes de demandar, y sobre el peligro de creerte tanto tu propia narrativa que pierdes de vista la realidad. Constance desapareció de la vida pública. Sus amigas se alejaron discretamente cuando salió a la luz quién era en realidad, no una abuela preocupada, sino una mujer que pasó 15 años resentida por el éxito de su nuera. Un año después del juicio, recibí una carta. Era de Constance, escrita a mano. Me sorprendió. Nunca había sido alguien de gestos personales. Isabel, no espero que leas esto, pero necesito escribirlo. Pasé años convencida de saber que era lo mejor para David, para mis nietos, para todos. Vi tu arte como algo frívolo porque no podía entenderlo. Vi tu éxito como ilegítimo porque no encajaba con mi idea de logro. La jueza tenía razón. Te estaba castigando por no ser quien yo quería que fueras. Estaba tan atrapada en mi decepción que nunca vi quién eras realmente. Alguien a quien mi hijo amaba profundamente. Alguien que le dio belleza al mundo y esperanza a niños en hospitales. No pido perdón, no me lo he ganado. Solo quería que supieras que finalmente veo lo que David veía en ti. Lamento que haya sido necesaria una humillación pública para abrirme los ojos. Si alguna vez existe la mínima posibilidad de volver a conocer a mis nietos, aceptaré los términos que tú pongas. No porque lo merezca, sino porque ellos merecen una abuela capaz de amar sin condiciones. Constance. Leí la carta 2 veces. Luego llamé a mis hijos al estudio y les pregunté qué querían ellos. Olivia y James decidieron darle una oportunidad. No de inmediato. Primero hubo meses de terapia y consejería familiar para establecer límites claros. Constance tuvo que demostrar cambios reales, no solo prometerlos. Tuvo que aceptar que yo soy su madre, que mi carrera es válida y que sus juicios habían sido erróneos. Ha avanzado despacio, con tropiezos. La relación no es cercana, pero funciona. Los niños ven a su abuela una vez al mes, con mi consentimiento. Constance aprendió a preguntar en lugar de dictar, a admirar en lugar de criticar, a estar presente sin controlar. En mi última inauguración de galería, se quedó frente a una pintura durante 20 minutos, observándola en silencio. Es hermosa, dijo al final. No la entiendo, pero es hermosa. Eso es más de lo que jamás había logrado antes. Mi suegra me demandó porque dejé mi trabajo para pintar cuadros. La jueza reconoció mi nombre. El caso fue desechado. Pero la verdadera victoria no fue en la corte. Fue demostrar que el éxito no tiene que verse como los demás esperan. Que el arte no es frívolo solo porque algunos no lo entienden. Que una madre que pinta es tan capaz como una madre que ejerce la abogacía, la medicina o los negocios. Constance me llamó incapaz. El mundo me llamó extraordinaria. Al final, la opinión del mundo importó menos que una sola cosa. Mis hijos me llaman mamá. Y ese es el único título que alguna vez he necesitado.